Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este foro de debate juvenil universitario en el marco de la segunda semana de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Saludamos con mucho gusto al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata Pisaña. Con el mismo agrado, recibimos al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, José Luis Vargas Valdés. Nos acompaña la directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la doctora Gabriela Rubalcaba García. Cedemos el uso de la voz a la doctora Rubalcaba García, que fungirá como moderadora de este foro de debate juvenil universitario. Muchísimas gracias, sean todos ustedes bienvenidos a quienes nos acompañan aquí en el foro, a quienes nos siguen a través de la transmisión que se hace al auditorio de esta sala superior. El foro resultó un poco pequeño para la gran convocatoria que tuvimos con todos los chavos de las universidades. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Agradezco la presencia de los magistrados de la Mata y Vargas en este foro de debate juvenil, donde hablaremos y debatiremos sobre un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con el número 352 del 2018, del cual les voy a hacer una síntesis, platicarles en síntesis de la sentencia, que previamente ya todos la leyeron, pero bueno, para ir poniendo el contexto. La sentencia fue dictada por la Sala Superior el 20 de febrero de 2019 y trató el tema del derecho de voto activo de las personas que se encuentran en prisión preventiva. El proyecto fue elaborado por la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pisaña. Los promoventes, quienes se manifestaron pertenecer a una comunidad tzotzil del estado de Chiapas, alegaron encontrarse recluidos en un centro de reinserción social sin que se hubiera dictado sentencia definitiva en los procedimientos instaurados en su contra. Por tal motivo, señalaron que bajo el principio de presunción de inocencia conservan sus derechos políticos, incluyendo el de sufragar. Bajo tal premisa, reclamaron su derecho de participar en las elecciones federales y locales celebradas en el año 2018, emitiendo su voto a favor de las candidatas y de los candidatos que estimaran convenientes. Sin embargo, advirtieron que el Instituto Nacional Electoral, en su carácter de autoridad responsable de organizar y supervisar las elecciones, no ha emitido normas que les permitan votar dentro del centro de reinserción. Por tal motivo, reclamaron ante el tribunal la falta de esa regulación y, derivado de ella, la violación de su derecho político a votar en las contiendas electorales que se celebran en este país. Así, agravios que hicieron valer en su demanda pueden sintetizarse en tres. El primero, la omisión del INE y, por lo tanto, del Estado mexicano para establecer una normativa clara y exhaustiva que permita votar a las personas que se encuentran en prisión preventiva y no han sido sentenciadas. Segundo, que su situación refleja una discriminación y una interpretación restrictiva al derecho del voto activo, lo cual significaba una violación del artículo 35, fracción primera de la Constitución Federal y de diversos tratados que garantizan el derecho al voto y lo reconocen como un derecho fundamental. Y el tercero, que el artículo 38, fracción segunda de la misma Constitución, al prever la suspensión de los derechos políticos de una persona por estar sujeta a un proceso criminal por delito que merezca la pena corporal desde la fecha del auto de formal prisión, debe interpretarse en forma armónica con el principio de presunción de inocencia. Al analizar el caso, la Sala Superior reflexionó lo siguiente. Primero, la necesidad de realizar una interpretación evolutiva del derecho al voto y de la presunción de inocencia reconocidos por la Constitución, es decir, reconocer que la manera como se comprenden las normas constitucionales se modifica con el transcurso del tiempo, de tal manera que deben interpretarse bajo el contexto actual de la sociedad en que vivimos. Segundo, el deber de efectuar una interpretación sistemática de diversos artículos de la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos que protegen el derecho a votar.
Esta técnica de interpretación significa entender al derecho como un sistema integrado por diversos elementos que deben analizarse de manera conjunta y no por separado. Efectivamente, el texto de la Constitución y los tratados en materia de derechos humanos deben combinarse para llegar a la conclusión de que el derecho al voto solo puede suspenderse cuando existe una sentencia ejecutoriada y no cuando hay un procedimiento pendiente de resolución. Y tercero, bajo los principios de progresividad y no regresividad, debe ampliarse el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible. Por este motivo, el Estado debe aplicar medidas que permitan el ejercicio del derecho del voto a toda la ciudadanía y eviten su discriminación. Bajo estas razones, la Sala Superior determinó que el INE debe implementar una primera etapa de prueba en varias entidades federativas y en varios centros de readaptación, así como emitir medidas y lineamientos para que las personas que se encuentran en prisión preventiva puedan votar. Y bueno, pues ese es un súper resumen la sentencia, y antes de empezar a ver sus inquietudes, voy a cederle el uso de la voz a los magistrados para que nos digan su opinión de la sentencia en breve. Magistrado, si gusta, por favor. Muchas gracias, doctora Rubalcaba. Primero que nada, muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar hoy con ustedes, ver caras tan jóvenes y tan inquietas intelectualmente, y ahora pues estoy muy interesado en escuchar sus puntos de vista en torno a lo que ya nos comentan respecto a la sentencia que estamos platicando. Yo básicamente quisiera hacer una opinión muy breve, diciendo que esta sentencia que ustedes han podido leer y que se ha comentado, es una sentencia más que está dentro de ese conjunto de sentencias que, digamos, atienden a grupos vulnerables. Yo aquí primero felicitaría al ponente, el magistrado Felipe Lamata, porque creo que es una extraordinaria sentencia, progresista, evolutiva, y que pues prácticamente su línea jurisprudencial del magistrado Lamata es precisamente esa, siempre la protección a los derechos fundamentales, es desde una óptica, digamos, amplia del derecho y vista no solo como al caso concreto, sino los efectos que puede generar en el sistema jurídico, no solo nacional, sino a partir de pues, análisis y parámetros convencionales o internacionales. Yo quisiera decir que aquí en cada sentencia siempre hay intereses que se contraponen, y la función de un juez, y más de un juez constitucional, es buscar cómo conciliar intereses y cómo potenciar los derechos fundamentales a partir de su tutela, pero por supuesto también, yo siempre digo, es viendo cómo sí se puede proteger los derechos y cómo no, y no lo contrario. En el caso concreto aquí, como ya lo decían, teníamos por un lado el derecho a votar y por otro lado un derecho fundamental también, que es a la presunción de inocencia. Ahorita estaba viendo las estadísticas, más o menos tenemos 200,000 personas en prisiones en México, y de esas 200,000 personas, 60% tienen sentencia condenatoria, pero hay un 40%, es decir, casi la mitad de la población que está presa, no tienen sentencia. Y como ustedes saben, en este país, hasta antes que llegara pues, el nuevo sistema de justicia penal oral acusatoria, pues no existía, los procesos se daban de manera muy lenta. Para que hubiera sentencias, el promedio era hasta 2 años para que hubiera una sentencia condenatoria, y cuando no era condenatoria, pues a la gente le decían, lo sentimos y está usted libre, ¿no? Y la persona perdió o fue privada 2 años de su vida, muchos o una gran mayoría injustamente, a partir de una serie de deficiencias en el proceso penal. Y entonces yo lo que creo que aquí es bien importante entender es que esas personas, mientras hay una sentencia, pues la verdad es que se entiende que en alguna medida tengan que estar, y algunos, no todos, privados de su libertad, pero no así que no puedan ejercer este derecho a votar y muchos otros. Y aquí creo que ese es un punto fundamental, es decir, los derechos político-electorales, dice la Constitución, el artículo 37, que
se pierden, pues evidentemente cuando existe y esa es la interpretación, digamos, favorable que se hace en la sentencia, cuando existe un proceso que implica la pena privativa de la libertad. Pero la pena privativa de la libertad es precisamente, como es una pena, es hasta que verdaderamente existen las características jurídicas necesarias de que la pena se está aplicando, no preliminarmente y no previamente a partir de una presunción de culpabilidad. Creo que ese es un factor fundamental. El otro factor fundamental es, bueno, sí, pero ¿cómo se lleva esto a cabo? ¿Cómo se llega a materializar eso? Y creo que la bondad que tiene la sentencia es precisamente que es una especie de experimento o de prueba piloto para que se pueda ir encontrando la forma de hacerlo de la manera más certera, cuidando otro factor fundamental en cualquier elección, que es la certeza de las elecciones. Es decir, que no por generar elecciones al interior de los centros penitenciarios pudiera llegar eso a generar una afectación en torno a que no existan las condiciones de seguridad, de certidumbre, de que votan las personas que están, digamos, en esa condición intermedia en que todavía no son condenados, y por otro lado, que se cumplan todas las calidades que implica o los cuidados que implica una elección democrática. Creo que aquí hay un tema fundamental, y es que el Instituto Nacional Electoral tiene por primera vez, o bueno, tiene en esta ocasión, en este caso concreto por primera vez, una oportunidad histórica de demostrar un garantismo, o sea, activo. Si bien se estableció un plazo, creo que muy cómodo, hasta 2024 para que hagan sus pruebas piloto, pero yo lo que esperaría de la autoridad electoral es que les pusimos esa holgura con la finalidad de que ellos lleguen antes y nos digan: ya tenemos resuelto cómo se va a garantizar la certeza y la libertad del voto en los centros penitenciarios, y que efectivamente se pueda anticipar a los 2024. Yo creo que es viable y es posible. Tampoco creo que sea ciencia, pero claro, quisimos ser muy cuidadosos y creo que ese fue un factor de prudencia del magistrado ponente, para que no se dijera que por esa, digamos, resolución garantista para atender una sociedad, un grupo vulnerable que son las personas privadas de la libertad en su fase, digamos, de sujeción a proceso, no se diga que o no se pueda generar una afectación a todo un proceso electoral, o que genere una duda que en vez de solucionar un problema genere otros problemas. Yo hasta ahí dejaría, y de verdad insisto, creo que es una sentencia memorable que yo felicito a mi colega el magistrado de la Mata. Gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Magistrado, le cedo el uso de la voz. Gracias. Seré muy breve. La cuestión, la verdad es que yo le agradezco sus palabras al magistrado Vargas. La verdad es que tuve la suerte que él me acompañara en esta sentencia, y para mí era muy importante que lo hiciera, porque el magistrado Vargas además es el que más sabe penal de nosotros, ¿no? Porque pues él fue fiscal de la FEPADE, entre otras cuestiones, entonces entiende perfectamente la cuestión. Su opinión respecto de la viabilidad de ejecución de la sentencia, porque es un tema de viabilidad de ejecución, era súper importante. Creo que eso fue, la verdad, su opinión fue la que generó que tuviéramos 4 votos, porque esta sentencia, justo por eso se hace este debate, es muy debatible. Fue un 4-3, ¿no? La verdad. Y bueno, ahorita platicaremos de eso, pero les voy a decir algo, a ver, porque a lo mejor les empieza a surgir una duda. Oigan, ¿y de dónde se inventaron eso de que las personas en prisión preventiva pueden votar? ¿No? A lo mejor alguien ahorita me pregunta, porque yo estoy leyendo el artículo 38 de la Constitución y dice que la ciudadanía se suspende desde el mismo momento en el cual se restringe la libertad, inclusive desde que se dicta el auto de formal prisión. Miren, a ver, yo creo que aquí hay algo que tenemos que plantearnos, y eso es lo que le decía yo a mis secretarios. Cuando llegue este caso, lo primero que le pregunto a mis secretarios es: ¿qué es la Constitución? Es que es importante, ¿eh? A ver,
si pensamos en la Constitución como un librito, ¿no? Seguramente ustedes en sus clases pues les hacen llevar un librito, ¿no? Y el librito dice Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que por cierto es una de las constituciones más largas y reglamentarias del mundo. Se supone que es la tercera más larga del mundo. No sé si eso sea bueno, la verdad. Bueno, a ver, entonces el tema es, ¿qué es la Constitución? ¿Un librito? Porque si es así, el librito está lleno de contradicciones. O tenemos normas que tienen 20 años, 30 años, 50 años, 70 años, 80 años, 100 años, y algunas tienen bases de hace 200. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la Constitución? ¿La Constitución es un librito o la Constitución más bien es definida a través de una función constitucional? Es decir, los jueces constitucionales después se ponen a analizar el librito, por supuesto el sistema jurídico, e identifican los principios derivados del análisis que se encuentra en el librito, ¿no? Y entonces, estableciendo eso, lo armonizan. Y yo creo que eso en esta sentencia se nota mucho, porque por un lado tenemos el artículo 38 de la Constitución, pero por el otro lado tenemos el principio de presunción de inocencia. A ver, ¿qué hacemos cuando, a ver, si recuerdo bien es el 10, no recuerdo ahorita, pero es el 10 de la Constitución que establece la presunción de inocencia, y por el otro lado, una norma que viene del siglo XIX, pues resulta que dice, se suspende la ciudadanía. A ver, el juez constitucional, ¿qué hace? Dice, ay, aquí está el librito, y nada más se aplica el librito, o lo que dice es tomar su papel de juez constitucional, de función constitucional y darle racionalidad, digamos así, al librito. Y la interpretación textual no es aquella con la cual el juez puede quedarse, ¿no? Y eso creo que se nota en esta sentencia. Al menos 4 jueces de los 7 integrantes de la Sala Superior pensamos que la Constitución no es un librito, sino fundamentalmente es una función de racionalización, de sistematización, pero lo más importante, de análisis idóneo de la aplicación al caso concreto de la norma y sobre todo del principio. Y yo creo que esto es lo más trascendente que tiene esta sentencia, la verdad, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya hablamos mucho, ahora que empieza el debate, ¿no? Muchas gracias. Pues a ver, anímense, chicos, ¿quién quiere hacer un comentario, una pregunta en primer lugar? Pasamos acá el micrófono. Un momento, van a pasar el micrófono. Mi pregunta es para el magistrado Vargas. Realmente usted bueno, ya tuvo la experiencia en la FEPADE, ¿usted no considera que si hay grupos vulnerables fuera de un centro de readaptación social, no también existirían tal vez cierta incitación al voto dentro de la prisión, debido a que, pues imagínense, en la calle la gente se vende por una despensa, por 200 pesos, por 500 pesos, allá adentro inclusive hasta por un cigarro, o sea, realmente, o sea, siendo realistas. Entonces, ¿usted vería considera que tendría certeza el voto emitido a los que están en el grado de presunción de inocencia, porque pues no se les ha dictado sentencia? Pues, a ver, yo creo que ese es precisamente el reto que le hemos encargado al Instituto Nacional Electoral. Por eso decía, no es fácil, y eso se tendría que traducir en unos lineamientos que la propia autoridad electoral emita en torno a cómo tienen que ser las condiciones específicas que se lleve el ejercicio del voto por parte de las personas que tengan ese derecho dentro de los centros penitenciarios. Creo que un factor fundamental que al final tiene que seguir garantizando la autoridad electoral es lo mismo que nos garantiza a todos cada que vamos a votar, que es la secrecía del voto. Es decir, a nosotros nos pueden decir misa antes de ir a emitir el voto. Y de hecho, ahorita que lo mencionas, cuando yo era titular de la FEPADE y me decía la gente, oiga, ¿y qué hago si me ofrecen algo, despensa, lo que sea, dinero, a cambio de mi voto? Y yo le decía, usted acépteselo, y luego vaya y vota por quien quiera, y de preferencia no vote por ese que le ofreció. Es decir, porque nadie te puede, digamos,
¿cómo se llama? Coaccionar, no, pero digamos, nadie puede verificar que lo que tú dijiste que ibas a, o lo que tú prometiste, en realidad fue lo que hiciste, porque, insisto, eso siempre y cuando esté garantizada la secrecía del voto. Claro, hay muchas mañas, ¿no? Y esa es la parte que la autoridad tiene que cuidar, es decir, hay mañas donde la gente, pues ahora con los celulares, entra a la casilla, le toma una foto a su voto, ¿no? Sale y pues cobra lo que le ofrecieron que le iban a pagar. Pero aquí parto del principio, que espero que sí se cumpla, que en las prisiones la gente no tiene celular, ¿no? Entonces, eso creo que por lo menos ese tema estaría ya solucionado. También creo que es importante, y tu pregunta es muy buena, pues que la secrecía implica que no pueden tener ahí custodios, o policías viendo por quién van a votar. Entonces ahí tiene que haber garantías especiales, insisto, tratándose de esa población, de que las propias autoridades de los centros penitenciarios van a ser absolutamente respetuosos de que la gente vote en libertad y en secrecía. Muchas gracias. Si quieren vamos de parte por parte, que a cada quien intervenga una vez o como quieran. Libre, entonces, ¿quién va? Acá. Bueno, una pregunta, aparte de darles lo que es el derecho a votar, tengo entendido que están nada más en prisión preventiva, pero ¿por qué les violentan los demás derechos humanos que tienen? ¿Por qué no están cumpliendo una sentencia como tal? Únicamente están en prisión preventiva y no tendrían por qué violarles algunos derechos humanos, como lo que es una salud digna, que a veces por estar únicamente en lo que es la prisión preventiva, ellos no tienen ese derecho como tal. O sea, también hay que, yo opinaría que realizar otro análisis sobre todo ese tipo de derechos que se les violentan. Más que nada es como dar otra solución aparte de darles el voto que tendrían ellos. Pues sí, justo, creo que no estamos como sociedad, tenemos que voltear a ver la situación de las personas que se encuentran en situación de prisión preventiva. Me parece que quizá nuestra sociedad ha volteado hacia otro lado, ¿no? Y no creo que eso sea responsable. No sé, el sufrimiento de 100,000 personas debería ser algo que nos preocupara a todos, ¿no? Claro, no estoy diciendo que sea así en todos los casos, ni en todas las condiciones, ni en todas las prisiones. A ver, evidentemente que no será lo mismo una persona que se encuentre en una prisión federal, en una prisión estatal, en una de máxima seguridad, en una de mínima, ¿no? Y eso lo reconocemos en la sentencia. En la sentencia no damos una regla general, le damos plenas facultades a línea para que vaya e investigue. Pero de verdad, yo me acordaba de, ahorita en lo que hablaba, de este famoso análisis que en el siglo, me parece, 18, Alexis de Tocqueville lleva a cabo en Estados Unidos, ¿no? De la democracia en América. Y él va a analizar dos cosas de Estados Unidos. Él era francés y dice, bueno, voy a ir a ver dos cosas. Uno, la democracia, ¿no? Y dice, eso está muy bien en Estados Unidos. Y después dice, bueno, y lo segundo, voy a ir a ver el sistema de prisiones. Y dice, terrible, eso no sirve, ¿no? En el siglo XVIII. Pero ahora, o XIX principios, no me acuerdo bien. Pero a ver, el tema es interesante, que me parece que es un tema de responsabilidad social. Debemos preocuparnos por el sufrimiento de cualquier ser humano y por supuesto también de las personas que estén en prisión preventiva. Y yo diría, y curiosamente, debemos no olvidarlos como sociedad, y por eso a mí me gusta esta idea de el voto va a ser una forma de que no terminen de perder los lazos con su comunidad. Van a poder hablar entre ellos, votar por tal, no van a inclusive ver si pueden elegir a su presidente municipal, van a poder elegir a su diputado, y si pueden elegir a su diputado, en una de esas consiguen, pues ¿por qué no?, tener un diputado que lleve su agenda a la Cámara de Diputados y que entonces a partir de ahí ese diputado que tiene esa agenda cambia las condiciones de vida de las prisiones. Es que excluir a esta gente de la democracia los excluye también de sus derechos, de este derecho, pero de todos los demás, ¿no? Todos volteamos hacia el otro lado y decimos no existen. Bueno, esto es un comienzo, puede empezar a cambiar. Gracias. Por acá, sí, magistrado.
Yo quisiera comentar algo de lo que acaba de decir el magistrado Lamata, y es que a lo mejor algunos han visto recientemente una serie en Netflix que se llama Vis a Vis. Por cierto, salen un par de presas muy guapas, pero ese no es el tema. El tema es que hay una escena en la cual las presas se empiezan a enfermar, a intoxicar porque les dan comida podrida y hacen una huelga en la cual pues todas se empiezan a sentar y no obedecen a la autoridad hasta que no les den pues los mínimos digamos para que coman y no se enfermen. Y entonces aquí, ¿por qué creo que es importante? Por eso que mencionaba el magistrado Lamata. Al final las prisiones, los centros de readaptación son un reflejo más de lo que es la sociedad, es decir, hay una autoridad, está el fuerte, está el débil, está el que tiene poder económico, está pues el que hace todo conforme a la ley, está el que hace todo burlando la ley y al final pues el hecho de que uno esté privado de la libertad no implica que uno no tenga los derechos mínimos. O sea, el ejemplo que les pongo de puedes estar privado de la libertad, pero te tienen que dar de comer porque es una forma elemental de subsistencia del ser humano, pero no te pueden dar comida podrida. Y hasta aún habiendo perdido todos tus derechos, pues tienes derechos, como es ese, porque habla de derechos que están vinculados con un tema que nuestra Constitución y que les pido que siempre lo tengan presente, que es la dignidad de la persona. La dignidad de la persona es un derecho reconocido en todas las constituciones modernas, es decir, es un derecho que proviene, ya lo decía el magistrado, de una lucha histórica y que está plasmado en la Carta de Derechos Universales del Hombre. Y entonces es algo que no nos pueden privar de, aún estando en prisión en las peores condiciones, que no puede haber, yo creo, algo más feo y más desagradable que perder la libertad, pero aún así seguimos teniendo o siguen teniendo esas personas derechos y fundamentalmente el derecho a la dignidad de la persona. Y entonces creo que ese ejemplo es importante porque lo que nos deja ver es que a lo mejor no hemos explorado lo suficiente cuáles derechos, aún estando privado de la libertad, sí pueden tener y sí pueden ejercer esas personas que están ahí adentro, porque finalmente hay gente que va a pasar ahí el resto de su vida. Hay gente que ya no vio nacer a sus hijos, que ya no vio morir a sus padres, etcétera, etcétera. Y creo que dentro del castigo también tiene que haber una cierta, digamos, indulgencia, una cierta compasión por esas personas. Muy bien. Adelante, por favor. Buenas tardes. Antes de realizar mi participación, que va encaminada a ampliar la pregunta de mi compañera, me gustaría hacer dos comentarios. Primero, qué buen gusto de calcetines, magistrado, lo comparto. Y segundo, pues celebrar este tipo de eventos, ¿no?, que nos permiten escucharlos de primera voz y de tener una inquietud, pues que nos las contesten, ¿no? Bueno, mi pregunta va encaminada a la sentencia. La sentencia en múltiples ocasiones mencionan que se exhorta al INE a implementar mecanismos para que se pueda cumplir y dar esta garantía al derecho al voto a las personas que están en prisión preventiva. Quizá de forma análoga presentar que antes de la reforma laboral que existió, el voto que realizaban en los sindicatos, como no existía una forma en cómo se debe llevar existía la laguna y los patrones se podían aprovechar y, como dice la compañera, quizá no te daban algo, pero te vigilaban al momento de votar y de acuerdo al voto que emitiste era cómo te íbamos a tratar. Entonces, ¿se podría que para las próximas sentencias, porque en la sentencia vienen los principios que se podrían regir, pero a la próxima sentencia o las que sigan, el que estos mecanismos en los que se exhorta al INE, quizá delimitar cómo se llevan a llevar a cabo, porque ellos bien podrían decir, oye, para esto no estamos preparados, existe una laguna y lo puedo realizar de la forma que a mi interés convenga, ¿no? Gracias. Pues, a ver, aquí la pregunta es muy buena, y el gusto en calcetín es mejor, pero, a ver, es eso, claro, ¿no? Pero, a ver, la pregunta es muy buena
porque la verdad es que me parece que algunos digamos, de los funcionarios del INE no han estado tan contentos con el tema. ¿Por qué? Porque implica un reto grande. A ver, lo que nos decían, por ejemplo, es que tenemos que hacer un listado nominal de personas sujetas a prisión preventiva. Y eso va a ser dificilísimo. Pues, lo que entendí fue lo último, va a ser dificilísimo. Pero la primera parte me encantó. Vamos a hacer un listado nominal de personas sujetas a prisión preventiva. Adivinen qué gran virtud va a generar eso. ¿Cuál creen que sea? Vamos a saber quién está sujeto a prisión preventiva, desde hace cuánto tiempo y cuántas personas hay sujetas a prisión preventiva. Está padrísimo. ¿Ya se imaginaron todo lo que van a hacer las ONGs con esos datos? O sea, vamos a quedar como sociedad claros cuántas personas, por ejemplo, los señores que demandan este asunto solamente llevaban 15 o 20 años sujetos a prisión preventiva. Nos van a quedar muy claras las ideas, vamos a poder sacar promedios estadísticos y eso va a servir para todos los estudios penales. Bueno, sí, la autoridad administrativa va a tener que chambear, pero no sé por qué creo que es tanto el beneficio que me da un gusto enorme que se pueda generar un listado nominal de personas sujetas a prisión preventiva. Claro, habrá que ver cómo ejercerán el voto. A ver, no le quisimos cerrar al INE ninguna forma o viabilidad de llevar a cabo tal cuestión. Le dijimos al INE, a ver INE, le dijimos, a ver, tú sabrás, voto electrónico, voto por correo, hazlo como tú veas que sea viable, porque también entendemos que no es lo mismo una prisión en Campeche que pues la de Almoloya, que el penal de Puente Grande allá en Jalisco, que una que esté en Tijuana o una en Durango. Tendrán que ir caso por caso, identificando las fórmulas viables para poder ejercer el voto de manera segura. Ahora, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, a ver, también por eso le sugerimos algo más al INE, le dijimos, oye, y si bien en 2024 lo tienes que garantizar a todo el mundo, antes de eso, haz pruebas piloto. Entonces, que voten algunas personas y ve cómo funciona. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Esta sentencia, por ahorita está muy tranquilita, pero esta sentencia va a dar, digamos así, lata bastante. Porque dentro de 3 años más o menos, cuando la obligación de hacer pruebas pilotos, si recuerdo, viene en 2023, ¿no? 2022. Pero a ver, aquí es donde viene el tema. Antes de eso tendrán que emitirse lineamientos, entonces tendremos que analizar los lineamientos. Antes de eso tendrán que establecerse, pues yo diría que prisión por prisión, ahora sí que el magistrado Vargas sabrá más del tema, pero pues a mí, sin saber mucho de penal, digo, pues yo pensaría que hay que hacer una clasificación de prisiones e identificar cada fórmula digamos, de prisión diferente. Y bueno, y que en cada una sea distinta la forma de ejercer el voto. Y eso tendremos que analizarlo nosotros respecto de si está bien o está mal. Y será sujeto de impugnación por parte de prácticamente todos los partidos y de muchas personas. Y seguiremos analizando el caso. Es decir, para que lleguemos al 2024, falta todavía, porque tendremos que analizar el cómo. Y ese va a ser el gran tema. Pero repito, no sé por qué me da un gusto enorme que en este país por primera vez voten las personas sujetas a prisión preventiva en 2024. Y más gusto me da que sepamos cuántas son, dónde estén ubicadas y que sepamos desde hace cuánto están en prisión. Porque si bien se tienen estadísticas generales, no están actualizadas y no están confirmadas, ¿no? Pero bueno. Yo les voy a contar una anécdota que es chistosa y bonita. Cuando yo estaba de su edad, yo hice mi servicio social, ya lo decía el magistrado de la Mata, en materia penal, y fui a la Sierra Tarahumara de Chihuahua a revisar, por un programa que había con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a revisar los procesos, los expedientes de los indígenas presos, los indígenas tarahumaras presos en Chihuahua. Y uno se topaba con casos realmente impresionantes y con personas realmente también maravillosas. Y en una ocasión veo un expediente y el expediente lo que decía es que un hombre estaba acusado de homicidio, de haber matado a su esposa, y decía en su declaración que él la había matado a almohadazos.
Y yo decía, pues ¿cómo almohadazos? O sea, ¿cómo matas a alguien con almohadazos? Pues es lo que lo asfixias, pero decía, no, golpes y contunciones con la almohada, ¿no? Y bueno, cuando veo el caso y cuando veo a la persona, y aquí déjenme hacer un paréntesis porque en esa zona, pues la gente, como en muchas otras zonas del país, por las carencias, por el frío, por muchas cosas, pues tienden al alcoholismo y entonces hay mucha gente que pues comete delitos sin la intención, pero pues sí, es un delito finalmente, hay un homicidio. Y resulta que la almohada era un leño, es decir, se enojó, estaba borracho, se enojó con la esposa y la agarró a leñazos y le partió el cráneo. Bueno, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque así de plural y así de diverso es nuestro país. ¿Y qué creo, ante la pregunta que nos haces, que es importante? Que a veces el INE tiene que abrirse más allá de lo que es la democracia convencional y donde ven a toda la gente afuera de las escuelas votando, porque la democracia lo somos todos, es decir, lo son también las personas que pensamos que no, a veces no existen o que nos parecen historias tan increíbles de pensar que sucedan como esta que les estoy contando. Y yo creo que aquí, por eso decía, el INE tiene una enorme oportunidad de ver o de saberse garantista en ese sentido. Y yo lo que diría, bueno, evidentemente el reto no es fácil, pero yo digo, qué maravilla si podemos, así como hace unos pocos años, logramos hacer que en las listas de candidatos a elección popular venga hoy en día 50% de las listas sean mujeres. Hace unos años nos decían que las mujeres, pues que no había suficientes, que dónde las iban a sacar, que ni modo que las sacaran, les quitaran el mandil de su casa y las llevan a la Cámara de Diputados. Bueno, y hoy se está cumpliendo la paridad, hay 50% casi, tenemos casi un esquema paritario a nivel federal, y hay mujeres senadoras, diputadas, alcaldes, y es la única forma. Eso es lo que nosotros hemos llamado en el tribunal cambios sociales a golpe de sentencia. Es decir, a golpe de sentencia, pues a veces se tienen que hacer las cosas, se tienen que forzar las cosas y ahora pues es la oportunidad del INE de demostrar cómo sí se puede. Muy bien. A ver acá. Privar del voto se constituye a un trato discriminatorio. Pues yo diría sí. A ver, mira, todo depende de qué pienses que es el voto. Si el voto es un derecho, o vamos a decirlo, es una función de la ciudadanía. A ver, si vamos a decirlo, si tú eres ciudadano y pagas tus impuestos, y eres una persona responsable y te puedo castigar, ¿no? Porque te portaste mal y te suspendo tus derechos y te suspendo el voto. Bueno, a ver, si el voto solo es una función de elegir personas, ¿no? Si no es un derecho humano, ¿qué será la visión que había en el siglo XIX? ¿No? En el siglo XIX no se pensaba que el voto era un derecho humano. Pues había muchos países donde no había democracia, o sea, había monarquía. Recuerden ustedes que la primera república, por supuesto en América, pero una de las primeras del mundo, pues fueron los Estados Unidos, o sea, estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? O sea, no era normal, ¿no? Claro, ha ido evolucionando el sistema, pero si es un derecho, y sobre todo, si eres tan inocente como tú o como yo, tú y yo estamos en libertad, y somos inocentes de un delito. ¿De acuerdo? Porque nadie nos ha condenado a eso. Pues resulta que también casi la mitad de los presos del país están igual. Ahora dime, ¿por qué ellos no pueden votar? ¿Se te ocurre alguna razón? Pues es difícil, pues es que va a ser complicado hacerlo. ¿Qué más? ¿Quién me ayuda? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? Podría no estar bien sanamente ¿De salud mental? Serían causas distintas, pero a ver, eso es una historia interesante. Te voy a decir algo. En México también tenemos, habrá que hacer un foro de debate sobre personas que puedan votar con discapacidad mental. Mira,
En México acabamos de sacar una sentencia que va a llevar a que haya más diputados y diputadas discapaces y no distinguimos entre discapacidad física y mental. En México todavía no empezamos a platicar el tema del voto, del ejercicio de voto de los discapacitados mentales. Pero, por ejemplo, para sorpresa tuya, en casi cualquier lugar del mundo pueden votar los discapacitados mentales. Pero bueno, por lo menos en Europa, ¿sabes? O sea, eso es interesante, ¿no? Pero bueno. Muy bien. A ver, allá arriba, por favor. Buenas tardes. Esta pregunta va para el magistrado Felipe de la Mata. Y mi pregunta es, ¿qué criterios tuvieron en contra y se les dificultó resolver esta controversia? Bueno, sí tuvieron, a ver, la verdad es que salió por un pelito de rana calva, la verdad es que salió así. A ver, es que la postura contraria era muy sencilla, ¿no? Le decíamos nosotros, es que hay que armonizar la Constitución, darle lógica, y del otro lado pues nos repetían el artículo 38 de la Constitución. No podíamos más que decir, pues tienen razón, pero yo no me conformo con la letra de la Constitución, le quiero dar dinamismo y armonía, ¿no? Digamos, esa sería como la posición en contrario. A ver, vamos aquí y luego por acá hay otra pregunta. Ok, usted mencionó que no se quedaba con el artículo 38 de la Constitución. La pregunta es, ¿usted se está preocupando por los presos que están, que no tienen una sentencia aún? ¿Qué pasaría con los que ya tienen una sentencia y que de alguna manera ellos son inocentes, pero fueron condenados? ¿Qué pasaría con ellos? A ver, si quieren les digo algo. En otros países, y de hecho varias sentencias de la Corte Europea, la de Estrasburgo, establecen que si bien hay libertad de los miembros de la Unión, no es exactamente la Unión Europea, Estrasburgo es más grande, son 47 países de Europa que firmaron el Tratado de Roma, si es que recuerdo bien. De los 47 países, el Tribunal de Estrasburgo ha dicho, no puede ninguno de estos 47 países, ninguno, prohibir de forma tajante y absoluta el voto de los presos condenados. Lo que dicen es, si bien hay libertad de cada estado para establecer qué casos y condiciones pueden votar y no, lo que ha declarado, por ejemplo, si recuerdo bien, para un caso inglés, una norma que decía no pueden votar los condenados. Entonces, creo que es bastante razonable, es decir, no podemos decir, no pueden votar los condenados nada más, tenemos que ir distinguiendo supuestos y casos. No es lo mismo una persona que haya robado un pan, ¿verdad?, que un asesino, secuestrador, violador, ¿no? Eso creo, ¿no? Acá había preguntas. Hola, buenas tardes. El tema de la exclusividad, que se va a derivar de todos estos como pues mecanismos, creo que también es un tema muy importante porque el derecho al voto como lo que dice en la sentencia, se le va a otorgar a las personas que están ahí nada más por prevención privativa de libertad. Pero ¿qué va a pasar con las otras personas que ya están cumpliendo una sentencia? Porque esto va a ser un tema de exclusividad, o sea, van a excluirlos. Y eso va a desatar muchas inconformidades dentro de… Y creo que derivado de ello también se va a ver mucho que se van a alterar y van a querer hacer igual muchos revuelos las personas que fueron excluidas de ese derecho. Entonces, ¿cómo van a manejar ese tema? ¿O también es algo que le va a competir al INE o cómo? Pues, a ver, es que la parte procedimental, es decir, cómo hacer que eso suceda, creo que es lo que les hemos tratado de explicar de cuál es la diferencia, qué nos toca hacer a los jueces, en este caso, lo que explicaba el magistrado de la Mata. Pues ver cómo el artículo 38, que establece una limitación, pero que digamos, no especifica para qué casos de privación de la libertad, cómo potenciar el derecho. Ustedes, si ya han tenido sus materias de derecho, pues uno empieza la Constitución por el artículo primero, el artículo 1. ¿Y qué dice el artículo 1? Que todas las autoridades del país tienen la obligación de
potenciar y de hacer efectivos los derechos humanos. Y esa es una obligación que tenemos todas las autoridades. Entonces, nosotros como jueces, cuando nos plantean el caso concreto, la verdad es que, y como jueces constitucionales, tenemos la posibilidad de darle contenido a la Constitución. Y como ustedes saben, el derecho, las leyes, las normas, no son estáticas. Las normas que se aprobaron en 1917 cuando se creó la Constitución, bueno, vigente con 500 y tantos cambios, pero vigente, pues estaba pensada para otros supuestos, para otra realidad para lo que hoy se aplica. Hay países como el mexicano, como México, que a todo lo quiere llevar a hacer reformas constitucionales. Hay países como la Constitución de Estados Unidos, que es una constitución de menos de 20 artículos, donde todo son principios muy generales y todo es a partir del contenido que le dan los jueces a esas libertades básicas previstas en la Constitución. En el caso que aquí toca, nosotros le dimos contenido, obviamente un contenido, digamos, que expande ese derecho y que es en favor de estas personas que, insisto, no se entendía por qué ellos tampoco podían votar si algunos casos después les iban a decir, pues usted, perdón, y usted queda libre. Se estaría afectando esta posibilidad que todos tenemos, que yo siempre les digo, por ejemplo, a mis hijos, cuando te acusen, el principio de presunción de inocencia, tú niega. Ya luego vemos, todo es probatorio, todo se tiene que probar, ¿no? Pero, digamos, entonces tendríamos que partir de esa posibilidad de creer que la persona es inocente hasta que un juez y hasta que se le pruebe lo contrario. Entonces, ¿qué le toca ahora al INE? Nosotros ya hicimos la parte que nos toca. Ahora le toca, como ya decía, es ver cuáles son los procedimientos para que sí se haga, y obviamente no solo al INE, esto tendrá que ser con las autoridades penitenciarias, con muchas otras autoridades, de tal suerte que se dé en condiciones seguras y que al contrario, yo digo que se vea como un triunfo dentro de esa comunidad de gente que, pues, insisto, luego se nos olvida, pero es gente que la pasa muy mal y que a ver, por supuesto que yo les diría, si uno les pregunta a esas personas qué prefieren, tener derecho a tener televisión o el voto, te van a decir que la televisión. O sea, ellos lo que buscan es simplemente, pero el hecho que puedan ganar un poquito más es devolverles un poco de dignidad, que creo que también, como cualquier ser humano, como decía, se la merecen. A ver, allá arriba, por favor. Por ejemplo, con la reducción del presupuesto del INE para el 2020, ¿cómo harán para poner las casillas en los penales? Pues muy buena tu pregunta y te felicito porque veo que lees los periódicos y estás al día. Pues yo, a ver, creo que estamos hablando de que es un proyecto a mediano plazo o largo, para mí el 24 es muy largo, pero bueno, podemos decir que la prueba piloto es de aquí al 21, que está previsto, ¿no? Yo lo que diría es, desde esta sentencia pues ya lleva casi un año, ¿no? Más de un año, con lo cual ellos tienen la obligación, igual que cualquier autoridad, de prever esa situación en su presupuesto, y el legislador pues tiene la obligación de revisar qué rubros reducen en el caso de que haya una reducción presupuestal, como la ha habido prácticamente a todas las autoridades. Hay que decirlo que no son los únicos, nosotros también sufrimos ¿cómo se llama?, reducción, las autoridades, en fin, y yo creo que eso es en la Constitución, nosotros somos, pues no nos queda más que creer que el mejor mecanismo para ponerse de acuerdo es la ley.
Y en la ley, ¿quién tiene la atribución de otorgar el presupuesto? La Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados, que son nuestros representantes populares, o sea, por quien nosotros votamos para que nos representen, ellos, digamos, abren un abanico de una serie de peticiones de todas las instituciones del Estado, los estados de la República, etcétera, y ellos están facultados por la Constitución para determinar cómo reparten esa bolsa que se llama erario público, ¿no? Presupuesto público. Y pues hoy existe una composición que ha decidido destinar un mayor número de recursos para otras finalidades que antes no se le dedicaba ese tamaño de presupuesto, como son programas sociales, etcétera, todo lo que ustedes ven en las noticias y en la conferencia mañanera. Pero, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que sí se vale justificar por qué en este caso esa parte de mi presupuesto le pido que no me la toque, señores diputados, porque es para la ejecución, el acatamiento de una sentencia del tribunal y porque va a favorecer a esta causa social, ¿no? Otros factores del presupuesto, como son eso a lo que te estás refiriendo de reducción, pues yo siempre lo he dicho, creo que todas las autoridades sí podemos hacer un mayor esfuerzo por gastar menos. Y veníamos de una cultura donde estábamos muy acomodados a que no se nos tocaba a nadie el presupuesto, lo que pedíamos se nos daba, y estábamos descuidando otros frentes que creo que eso es lo que hoy lleva pues a esta de pronto cuestión un poco radical, que es te tengo que cortar tanto, y obviamente eso pues hasta ustedes cuando sus papás les dicen pues te tengo que cortar lo de esta semana, pues les duele, ¿no? Pues al INE les duele, a nosotros nos duele, a todos nos duele, pero nada que no podamos sobrevivir. Muchas gracias. Voy a hacer 2 preguntas de la gente que está en el auditorio. Tenemos el auditorio lleno, muchas gracias. Y nos están haciendo llegar sus preguntas también para darles un poquito de atención allá. Preguntan, ¿por qué darles el derecho de votar a personas que fueron incapaces de sobrellevar una vida plena? Si estas personas están en prisión preventiva es porque algún delito cometieron y la sociedad no los excluye. Ellos solitos lo hicieron, quieren que voten por sus candidatos para que ellos puedan salir, yo estoy en contra. Y otra que va casi en el mismo sentido, dice, ¿qué o quién garantiza que las personas que están en prisión preventiva quieran ejercer su voto? No sé quién guste. Pues yo diría, a ver, todo depende de qué, a ver, primero estamos hablando de personas inocentes, ¿no? Porque hasta que no haya sentencia son tan inocentes como nosotros. Tendremos en su caso después que abrir el debate en torno al voto de las personas sentenciadas, pero eso no pasó en esta sentencia. Necesitaremos una nueva demanda de otro tipo para analizar ese tema. Ahora, lo segundo es, en otros países donde se ha analizado el tema de las personas sentenciadas, la pregunta que se hacen es cuál es el sentido de la prisión. Si es el castigo, pues quizá esa sea la lógica, ¿no? Es decir, pero también a esas vamos, pues hay que ponerle grilletes, hay que ponerlos contra la pared como en las películas, ¿se acuerdan del Conde de Montecristo? ¿Se acuerdan que está el preso en la pared así, ¿no? Encarcelado, ¿no? O podríamos también darles azotes, ¿no? O cortarles la nariz. A ver, si no es el castigo, sino la reinserción social, que es por otro lado lo que dice la Constitución, el voto es una forma en la cual el sentenciado piensa en la sociedad, ¿no? Y trata de, en alguna medida, cooperar con ella. Y repito, el que haya necesidad de un grupo en sufrimiento, que lleve a través del voto un diputado, que lleve su agenda a la Cámara de Diputados, me parece algo muy bueno, ¿no? Pero creo que tiene que ver con el sentido de esto, ¿no? No sé si… A ver, yo añadiría aquí que no perdamos de vista que el hecho de que hay una comunidad de gente privada de su libertad, no quiere decir que todos sean iguales. Recientemente hay una iniciativa que no sé en qué estatus vaya, que tiene que ver precisamente con la capacidad de poder generar la sustitución de penas a personas que han sido privadas de su libertad por delitos menores.
Si uno va a las prisiones, que cuando tengan oportunidad los invitaría como una experiencia de sensibilización, a que vayan, a que conozcan, a que hablen con algunos de los reclusos, se dan cuenta que hay gente que efectivamente se robó algo para comer y está privada por 10 años o 5 años o una cosa absurda. Hay gente que pues se le acusa de una cuestión que cuando uno ve el expediente pues no hay absolutamente nada, no hay pruebas, etcétera. Entonces lo que yo quiero decir es, por supuesto que bajo el principio y el concepto de readaptación social, yo les preguntaría, ¿ustedes creen que los internos, los reclusos, se readaptan o salen peor cuando salen? Pues salen peor, ¿no? ¿Y por qué creen que salga peor? Porque todo el sistema está hecho para que precisamente entre una persona con ciertas deficiencias y salga con 3 veces más deficiencias de las que tenía adentro, y mañas y prácticas y demás, vicios inclusive, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que, no es materia de este tribunal, pero ya que estamos en esta plática un poco más extensa, creo que sí tenemos que replantear el modelo de pena, sí tenemos que replantear el modelo de cómo la reparación del daño, en estas comunidades que les digo indígenas, por ejemplo, si una persona, un hombre, mata a otro hombre, y a este otro hombre se lo llevan a prisión, le hace mucho más daño a la familia de la persona que mató, metiéndola a la prisión, que obligándola a que mantenga y trabaje para la otra familia. Fíjese esto, y las propias personas, digamos, las víctimas, solicitan el perdón del homicida, porque en las comunidades hay otra dinámica de reglas y están obligados por las autoridades, digamos, indígenas a reparar y hacerse cargo de la familia de la víctima hasta que los hijos sean mayores o se puedan. Entonces, fíjense cómo a veces rigor que tiene nuestro sistema legal, que te agarró la policía, vas para adentro, te meto 10, 15 años, te vuelvo un inútil en la sociedad, porque tampoco es que los enseñen a trabajar, tampoco es que les generen y los sacan, y cuando salen de prisión es gente que además es rechazada socialmente, que no le dan trabajo, que no entonces, ¿dónde está bien? Se castigó, pero ¿se readaptó? No. Entonces yo creo que ahí tenemos que replantear eso, y yo creo que un primer paso, como lo decía el magistrado Lamata, es que si ellos tienen posibilidad de ir también ejerciendo su derecho al voto, pues probablemente eso el día de mañana tenga legisladores mucho más sensibles con esa realidad. A ver, acá está con mucho ímpetu de preguntar. Adelante. Bueno, a mí me inquieta alguna situación. Realmente en el Centro de Readaptación Social va a existir un proceso de campaña para que obviamente los reos conozcan las propuestas del candidato y elijan al más viable, al que consideren más viable para representarlos. O solamente va a existir ahora, obviamente, la contienda, como es que nada más habían mencionado la contienda, pero no se había mencionado nada de la campaña. O sea, realmente se va a elaborar así como nosotros lo vemos en la calle, con lonitas, banderitas, no sé. ¿Cómo se va a llevar a cabo ese proceso? Pues, a ver, la cuestión es, no podrá haber una solución fácil ni única. No será lo mismo el penal de Almoloya que un penal de mínima seguridad que se encuentre en, no sé, un estado con baja delincuencia, Campeche, por ejemplo, ¿no? Entonces, la respuesta será diferente. Sin embargo, si se pensara que no puede haber, por ejemplo,
campaña en físico en la cárcel, pues la verdad es que pues pueden recibir folletos, pueden recibir cartas, pueden seguramente oír la radio, la televisión, ¿no? Eso pudiera ser, en el peor de los casos, la fórmula de que se le haga campaña y que las personas en situación de prisión preventiva pues puedan informarse y ejercer también su voto de manera informada, ¿no? Entonces, tendrá el INE que ir definiendo la fórmula, que creo que no puede ser genérica, ¿no? Por eso esta sentencia, su cumplimiento sí será difícil y hará sobre todo será difícil porque llevamos 200 años sin dejar votar a las personas en prisión preventiva. Entonces, les hemos cambiado el paradigma, ¿no? Pero yo de lo que diría es, y nos debemos sentir muy orgullosos de no dejar votar a las personas en prisión preventiva por 200 años, o más bien debemos estar contentos que está cambiando el paradigma y bueno, pues todas las autoridades tendremos que trabajar un poquito más y qué bueno, ¿no? Pero bueno. Yo añadiría una cosa que es importante. Una campaña política es un asunto, el proceso del periodo de campaña tiene que ser un asunto de ida y vuelta, no es solo por quién voy a votar y qué me ofrece o qué ofrece. También es el gobernante o el representante que se da cuenta de las necesidades sociales de la gente. Esa es la gran virtud de la campaña, es decir, yo salgo a los pueblos a ver que falta agua, que falta todo, ¿no? Bueno, yo creo que aquí es una oportunidad para los políticos de que conozcan la realidad de los centros preventivos y que entonces digan, hay que hacer algo. Porque si nunca se paran por ahí y pues lo ven como una carga como de presupuesto que lo tienen que ejercer, pero como no les representa precisamente un capital político, es decir, votos, ¿no? Entonces los ignoran y es este concepto que hemos en el tribunal generado de la invisibilidad de ciertos sectores, como es ese. Creo que eso abriría, insisto, se beneficiará mucho más que los electores, los políticos, de que se puedan acercar a esa realidad. Muchas gracias. Pues miren, ya tenemos el tiempo casi encima. Vamos a tener acá una última pregunta que ya tiene rato levantando la mano, por favor. Mi pregunta es para los dos magistrados. En el caso de la sentencia que fue dictada, tomaron en cuenta lo que viene siendo el artículo 2, que es la protección de los grupos vulnerables, en este caso los indígenas. ¿Cree que sea viable y favorable y a qué institución o órgano jurisdiccional le compete el trabajar con su jurisdicción interna de los pueblos indígenas? La verdad es que es una gran pregunta, ¿eh? Y curiosamente estas dos personas, estos dos actores de este asunto eran indígenas chiapanecos. El tema es que no distinguimos el tipo de elección en la que van a poder ejercer su voto. Eso significa todas, ¿no? Me parece que el INE, si bien significa todas, también establecimos pruebas piloto y tendrá que irse viendo hasta dónde podemos llegar y obviamente a lo imposible nadie está obligado. Va a ser un tema, sobre todo la cuestión de votación en regímenes de sistemas normativos internos. Ese va a ser el gran problema. Porque los regímenes de sistemas normativos internos, es decir, no estamos nosotros los que vivimos en una ciudad acostumbrados a eso. ¿Por qué? Porque votamos con una credencial para votar, en secrecía, un partido político, un listado nominal. En los pueblos y comunidades indígenas la gente muchas veces vota a mano alzada o con un pizarrón, sin listado nominal, no dejan que entren los partidos políticos. A ver, tendrá que analizar nuevamente eso el INE y decir si es viable o no. Y creo que tendrá que ir determinando en qué comunidades sí y en cuáles no, ¿de acuerdo a qué? Al sistema normativo interno, ¿no? Yo agregaría que, el tema que lo que acabas de mencionar, que es muy buena pregunta, que tiene que ver con nuestras comunidades indígenas en México. Yo, para empezar, me niego a aceptar que son minorías. Son 25 millones de mexicanos, es decir, una quinta o una cuarta parte del país, más o menos. Y evidentemente, estas posibilidad que la Constitución brinda de que ejerzan sus costumbres históricas,
Lo que tenemos que ver todas las autoridades y las sociedades, cómo se concilia eso, pues con todas las demás normas, con todas las demás instituciones, pero digamos, en lo que nosotros hacemos cada semana cuando estamos juzgando casos de ese tipo, es el componente cultural indígena, es algo, digamos, transversal. No, yo creo que no es que uno tenga que estar por encima del otro, es cómo hacemos para conciliar entre pues, una visión occidental del derecho, que es la que está prevista en nuestras leyes, y esta posibilidad de ejercer sus propias prácticas. Tratándose de penas es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque ya decía, pues hay unas que pues si alguien cometió un homicidio, no puede decir, bueno, pero la práctica es que ahí no se castiga, se tiene que castigar por una cuestión de orden social. Pero ya lo decía, a lo mejor hay penas sustitutivas que son mucho más eficientes para esas comunidades a tener a esta persona 15, 20 años ahí encerrada, como puede ser, ya lo decía, la reparación del daño. Y obviamente con supervisión del Estado y con controles. Creo que hacia allá va la legislación que les comentaba y creo que va a ser muy bueno. Si vamos avanzando en esa materia, insisto, a partir de mi visión que el actual sistema ha fracasado en ese aspecto y tenemos que renovarlo y ahí estamos nosotros también en esa parte que tiene que ver con el ejercicio de derechos políticos. Muchísimas gracias. Pues el tiempo se nos acabó, sé que quedaron muchas preguntas, tanto aquí como la gente que nos sigue en el auditorio pendientes. Si los magistrados me permiten, los podría volver a invitar para discutir alguna otra sentencia, invitarlos a ustedes y bueno, pues distraerlos de sus actividades a los magistrados. Les agradezco muchísimo, les pido les demos un aplauso a los magistrados. A ustedes también por estar con nosotros. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes y a quienes nos siguen en las redes sociales. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales del tribunal. Ahí pueden ver a los magistrados en vivo resolviendo las sentencias y pues todas las publicaciones que tenemos en el tribunal son gratuitas. Los invitamos a entrar y a explorar todo lo que tenemos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.